actividad, que necesitemos nosotros elaborar o llevar a cabo, una tarea, que un viaje, un paseo, todo tiene que tener una organización. Y lo mismo sucede si hablamos de los seres vivos. Tienen una organización para que funcionen adecuadamente. Esta organización les permite entonces desarrollar todas las capacidades que tiene pues, cada ser vivo. Cada nivel pues va a ser la base del siguiente, ¿sí? Entonces tenemos una base y sobre esa base va a haber un nivel, luego otro y así sucesivamente. Vamos generalmente de lo más pequeño a lo más grande. Y ustedes pues lo pudieron ver en su guía, ¿verdad? Empezando con las partículas subatómicas, que es de lo que vamos a hablar también, ¿verdad? En una introducción a la química de la vida. Las partículas subatómicas pues son esas estructuras que componen a los átomos y están formadas por electrones, protones y neutrones, cada una con una carga distinta. Por ejemplo, los electrones tienen carga negativa, los protones tienen carga positiva y los neutrones pues no tienen carga neutra, ¿verdad? Entonces, así es como empieza, ¿verdad? Esta organización. Estas partículas forman a los átomos, que sería nuestro siguiente nivel. Y hay que tomar en cuenta que existen varios tipos de átomos que están representados en una tabla periódica de los elementos. Y ejemplos son carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, fósforo, azufre, chomps, ¿verdad? Los más básicos que forman a los seres vivos. Pero no solo esos, hay más. Estos elementos o átomos pues se pueden combinar para dar origen a otras moléculas más grandes, como las biomoléculas. Las biomoléculas pues van a estar formadas por los 6 elementos que son vitales para la vida, que son chomps, ¿verdad? Carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, fósforo y azufre. Y estos 6 elementos van a mezclarse y van a formar a 4 distintas biomoléculas, que son los carbohidratos, los lípidos, las proteínas y los ácidos nucleicos. Entonces, acá si ustedes se dan cuenta, pues ya va creciendo, ¿verdad? Ya los niveles van aumentando. Entonces, los forman biomoléculas. Las biomoléculas se van a organizar y nos van a formar organelos celulares. Y esos organelos son importantes porque son los que van a caracterizar a las funciones celulares. Ya ustedes van a ver por qué. Entonces, estos organelos están formados por biomoléculas. Que vuelvo a repetir, las biomoléculas son carbohidratos, lípidos, proteínas y ácidos nucleicos. Entonces, los organelos nos forman lo que conocemos como a la célula en particular, ¿verdad? Entonces, esos organelos se unen, están dentro de la célula y ya forman a la unidad estructural y funcional, que sería la célula. Las células, ejemplos, ¿verdad? Las bacterias son células. Los eritrocitos, las neuronas, las células de la piel, las células de los huesos, todas estas son células. Y estas células se unen para formar tejidos. Los tejidos. Los tejidos, pues es un conjunto de células agrupadas y ordenadas con el principal objetivo, pues, de formar parte de un órgano en particular. Hay 4 tejidos específicamente en animales: el epitelial, el conectivo, el muscular y el nervioso. En plantas, pues son otros tejidos distintos, ¿verdad? Pero, importante recordar que los tejidos se forman por la unión de células. Luego los tejidos forman órganos, ¿sí? Se agrupan y forman órganos, que es un conjunto de tejidos que realizan funciones en común.
Ejemplos, pues hay muchos. Ustedes ven ahí el corazón, está el hígado, el vaso, el páncreas, los intestinos, el pulmón. Todos estos son órganos y van a permitir que el cuerpo, los seres vivos, pues funcione como una orquesta. ¿Y cómo permiten esto? Al organizarse. Y ahí es donde aparece nuestro siguiente nivel, que sería el sistema, ¿sí? Los sistemas o aparatos. Que recuérdense que en fisiología ya hablamos, ¿verdad? Y dijimos que en total pues iban a ser 11 sistemas los que forman parte de nuestro cuerpo. Y estos sistemas, pues cada uno tiene distintos tipos de órganos. Luego, pues los sistemas nos dan o nos forman un organismo multicelular más grande y complejo. Los organismos, dependiendo de las características que tengan o de la especie que sean, nos van a formar especies, que son organismos con características estructurales parecidas y que pueden tener descendencia fértil. Por ejemplo, nosotros somos de la misma especie, ¿sí? Especie de seres humanos. Por eso es que a una adecuada edad nos podemos casar, tener hijos. Los animales, pues únicamente entre animales de la misma especie pueden tener descendencia. Por ejemplo, la especie de gatos, de perros, de aves. No se pueden mezclar las especies, ¿verdad? Por ejemplo, un gallo no puede tener hijos con una gata o un perro con una paloma, ¿verdad? No, son especies distintas. Las especies nos forman poblaciones, que son conjuntos de organismos de una misma especie, ¿verdad? Que ocupan un área específica. Las poblaciones nos forman comunidades. Y en las comunidades ya vamos a agrupar distintas poblaciones, ¿verdad? Van a haber poblaciones de seres humanos, poblaciones de aves, de árboles, de flores, ¿sí? De cualquier otro animal, ¿verdad? Todas estas forman a la comunidad. Luego tenemos al ecosistema, que si ustedes se dan cuenta, pues cada vez vamos ampliando más la capacidad de abarcar seres vivos. Entonces la comunidad forma un ecosistema y en un ecosistema no solo van a haber poblaciones distintas, no solo van a haber seres vivos, sino que también van a haber seres no vivos. Y es lo que conocemos como factores bióticos y factores abióticos. Todo aquello que tiene vida y todo aquello que no lo tiene. Por ejemplo, ustedes pueden ver ahí, tenemos un bosque, ¿verdad? Y en este bosque vamos a encontrar animales, árboles, plantas, vamos a encontrar también agua, rocas. ¿Será que las rocas están vivas? No, No. ¿Será que el agua está viva? no, No, ¿verdad? Entonces, un ecosistema abarca todo esto, lo que está vivo con lo que no está vivo. Pero en lo que está vivo, pues vamos a encontrar distintas especies. Y por último, los ecosistemas se agrupan para formar a la biosfera, que es la capa de tierra y su atmósfera, ¿verdad? En esta capa es donde va a haber vida y en donde vamos a encontrar. Estos son entonces, resumidamente, los niveles de organización. Acá los tenemos desde otra vista, ¿verdad? Pero son lo mismo. Bien. Quisiera preguntarles lo siguiente. Tomando en cuenta, ¿verdad?, la importancia de los niveles de organización. Y vieron que el último nivel es la biosfera. Y la biosfera obviamente abarca todo lo que vimos anteriormente, ¿sí? Entonces, quisiera preguntarles, ¿qué cambio ambiental creen ustedes que es el que está afectando más a la biosfera actualmente?
Ustedes ya saben que la biosfera pues es la capa de tierra y su atmósfera, ¿no? Y tenemos a la biosfera, ¿ven? En la biosfera vamos a encontrar todo lo que ustedes ven acá. ¿Qué será lo que está afectando en la actualidad a la biosfera? Señor, ¿podría ser la contaminación? Sí, muy bien, ¿verdad? Eso es algo que debemos de considerar y de tomar medidas desde ya, porque la contaminación está haciendo que pues mueran especies, ¿verdad? Por ejemplo, acá en esta imagen, pues ustedes ven bastantes especies. Imagínense que todas estas especies necesiten ir a beber agua, pero al río donde van a beber está llena de desechos de fábricas, de llantas, de basura. Lo que va a hacer es que se debiliten, ¿verdad? Los seres vivos y con el tiempo pues mueran. Entonces la contaminación es algo que debemos de frenar. Y no solo a gran escala, sino a pequeña escala también. Ustedes desde casa pueden contribuir a disminuir la contaminación. ¿Cómo? Pues tratando de ya no descartar basura en la calle, ¿verdad? Yo sé que no lo hacen, ¿verdad? Pero por si alguien todavía lo hace, pues está a tiempo. Evitar, ¿verdad? La acumulación de este tipo de productos que son pues tan difícil de descomponer y pues es importante tomar en cuenta esto, ¿verdad? También cuidando nuestros recursos naturales. El problema está también, otro de los problemas es la tala de árboles, de muchas especies de árboles en los ecosistemas que pues hacen que pues disminuya, ¿verdad? Estas especies de árboles. Al talar los árboles pues estamos acabando con nuestra vegetación y eso también es un problema. Pues quizás el problema no sea tanto pues solo cortarlos, sino que también cortan, pero ya no siembran más, ¿no? Entonces, hay que pensar a futuro. Importante, entonces, pensar en nuestra biosfera. Muy bien. Ramas, aplicaciones e instrumentos de la biología. Ustedes tenían que hacer un cuadro, que es el cuadro que ven acá, ¿sí? Y pues yo me di cuenta que la mayoría tenía dudas respecto a este cuadro, pero en realidad estaba bastante fácil, ¿verdad? Entonces tenemos acá que ustedes lo que tenían que hacer es copiar esta tabla, pero en vez de copiar toda la definición, solo tenían que definirlo con una palabra. Entonces es acá donde quisiera que me ayuden. ¿Se recuerdan que el ejemplo era zoología, animales? ¿Sí? Muy bien. A ver, ¿qué más? Luego tenemos a la botánica. ¿Cómo definiríamos a la botánica? Por las Plantas. plantas, Plantas, muy bien, esa es la palabra que podemos usar, excelente. Micología, hongo, hongos, muy bien, hongos, está bien, ¿verdad? Ya sea en plural o en singular, está bien. Paleontología, los seres vivos, seres vivos, sí. ¿Alguien? Los fósiles. Ah, muy bien, ahí estamos, ¿verdad? Sí, es cierto que estudia los seres vivos, pero específicamente aquellos que existieron, ¿verdad? Hace mucho tiempo. Y a estos seres vivos que han existido hace mucho tiempo se les llama fósiles, ¿verdad? Entonces, es importante tomar en cuenta esto. Muy bien, vamos a marcar acá los fósiles. Excelente. Vamos a ver. Listo. Fósiles, muy bien. Luego tenemos a ecología. Estudia la ecología. organismos, Los organismos, Sí, El medio ambiente. organismos. Muy bien. Organismos y medio ambiente, ¿verdad? Entonces, ustedes podían poner organismos, pero para complementar también medio ambiente, ¿verdad? Yo les puse una palabra, pero si ustedes consideraron que involucraba otra, pues la podían colocar, ¿verdad? No había ningún problema. Taxonomía.
A ver, ¿qué dicen ustedes? ¿Taxonomía? Clasificaciones. Clasificaciones, muy bien. Los animales, los seres vivos, todas las plantas, los seres humanos, nos clasificamos según nuestras características. Entonces, la encargada de estudiar esto es la taxonomía, ¿verdad? Para hacer esta clasificación. La sistemática, La biodiversidad. sí, muy bien, la biodiversidad, ¿verdad? Porque acuérdense que todos los seres vivos somos distintos. Y por eso es necesario que haya una rama que se encargue de estudiar esas diferencias. La embriología, Formación y desarrollo. Por la formación y el desarrollo. formación y desarrollo, está bien, muy bien. Específicamente de los embriones, ¿verdad? Podrían poner embrión o formación y desarrollo, está bien. Excelente. Fisiología, esta está fácil. ¿Qué estudia la fisiología? Proceso y las funciones. Ah, bueno. Resumidamente, lo pueden definir con funciones, ¿verdad? Recuérdense que es otro de los cursos que llevamos. Y habíamos platicado que las funciones del cuerpo son estudiadas por la fisiología. La citología, La Células. célula. la célula, excelente. Microbiología, Las Organismos. enfermedades. organismos, ¿verdad? Organismos. Específicamente a los microorganismos, ¿verdad? Todos aquellos que no son visibles a simple vista. Organismos y también enfermedades. Si pusieron enfermedades, también está bien. Genética, Herencia. la herencia, ¿Tiene? bien, la herencia. O la transmisión de genes, está bien, está excelente. O si pusieron variaciones, también está bien, ¿sí? Si usted puso herencia, si puso transmisión de genes o si puso variaciones, está bien. Si puso las tres, pues también está bien. Anatomía. La estructura. Organismos. Específicamente la estructura, ¿verdad? De los seres vivos. La histología. Tejidos celulares. Sí, los tejidos, muy bien, los tejidos celulares. La etología. Comportamiento. El comportamiento. El Comportamiento. comportamiento, ¿verdad? Acuérdense que todas las especies tienen distinto comportamiento, ¿verdad? Todas reaccionan a los estímulos del medio de distinta forma. Nosotros los seres humanos reaccionamos distinto hasta a determinadas acciones o a determinadas situaciones, ¿verdad? En nuestra vida. Entonces, todo esto lo estudia la etología. La evolución. Los cambios. Cambios y adaptaciones. Sí, cambios y adaptaciones, ¿verdad? Muy bien. Como estamos hablando de seres vivos, obviamente estas palabras se adaptan, ¿verdad? A los seres vivos. Cambios y adaptaciones en los seres vivos. Muy bien, excelente, ¿verdad? Estaba bastante sencillo. O sea, con el ejemplo ustedes se podían guiar. El objetivo, pues, es de que vayamos conociendo, ¿verdad? Todas estas ramas que nos van a permitir estudiar adecuadamente todos los ámbitos de la biología, todos los organismos, todos los seres vivos que podemos estudiar con la biología. Ahora bien, hay distintas aplicaciones. Acuérdense que aplicación es en todas aquellas áreas en las cuales podemos utilizar la biología para poder mejorar. Y una de las más importantes a lo largo del tiempo ha sido medicina y salud. Y pues ustedes también en su actividad tenían que poner con una palabra o dos o las que ustedes consideren, pero sin copiar todo, ¿verdad? Tenían que colocar qué es lo que estudia, ¿verdad? ¿Qué es lo que ha permitido
aplicar la biología en estas áreas. Por ejemplo, en medicina y salud. Las vacunas. Exacto, muy bien. Las vacunas han sido uno de los aportes más importantes que nos ha dejado la biología y que en la actualidad son las que nos permiten pues llevar una vida sana, especialmente en los niños, en los bebés y niños, porque recuérdense que los bebés se les empieza a vacunar a ellos desde que nacen y luego que al mes, luego que a los 4 meses, a los 6, al año y medio y de ahí hasta los 4 años. ¿Por qué razón? Porque son muy pequeños, están desarrollando su sistema inmunológico y necesitan apoyo, ¿sí? Conforme van creciendo, pues esto va adaptándose más a la forma de crecimiento, al ambiente, a los estímulos que ha recibido el individuo. Y las vacunas, pues han sido importantes a lo largo del tiempo. Prueba de ello, en la actualidad, pues también es la vacuna contra el COVID, ¿sí? Esta vacuna, pues, al menos nos ha protegido, ha disminuido el riesgo para muchos. Entonces, esta es una de las principales aplicaciones de la biología en medicina. También los antibióticos. Los antibióticos son importantes, jóvenes, por el hecho de que van a matar bacterias. Sí, los antibióticos matan bacterias. ¿Y las bacterias qué producen en nuestro cuerpo? ¿Alguien? Enfermedades. Sí, muy bien, enfermedades, infecciones. Entonces, si tenemos medicamentos para matar bacterias que nos causan infecciones, vamos a garantizar que pues no se nos complique esa infección, ¿verdad? Que no cause daño severo en nuestros tejidos, en nuestros órganos, en general, pues en todo nuestro cuerpo. Importante tomarlo en cuenta. Y algo importante también, han aparecido, por ejemplo, antiparasitarios, antivirus, que no es lo mismo que antibiótico, ¿verdad? Los antibióticos solo matan bacterias. Por eso si usted tiene una enfermedad viral, no va a tomar antibióticos, porque no le va a hacer nada, ¿verdad? Y luego, pues tenemos muchísimas otras áreas y aplicaciones más, ¿verdad? Por ejemplo, en el área pecuaria, en la agricultura, ambiente, en la investigación, también en la biotecnología, la genética, importante también, ¿verdad? Entonces, ustedes, si se dan cuenta, la biología a lo largo de los años nos ha permitido mejorar. En el área pecuaria, porque nos ha permitido crear nuevos alimentos. Entonces, eso garantiza que podamos nosotros criar animales que sean aptos para el consumo humano. Desde hace miles de años, pues, el ser humano consume animales. El ser humano se volvió carnívoro. Hay algunos, pues, que no comen carne, ¿verdad? Pero es importante que las empresas sepan alimentar a esos animales que van a ser el origen a carne de uso o carne que va a ser comestible para el ser humano. Por ejemplo, los cerdos, las vacas y los pollos, ¿verdad? Que es la carne, el tipo de carne que más se consume. Los pollos pues no van a llegar todos flacos, ¿verdad? Que los maten y después vender el pollo. ¿Por qué? Porque solo va a ser pellejo pegado al hueso, ¿verdad? Y eso no tiene nada de agrado. A las aves pues se les da un buen concentrado, se les cría de buena forma para que tengan buen músculo y por lo tanto sea comestible. Y esto aplica pues a todos los animales comestibles. Y la biología ha apoyado en este sentido, ¿verdad? El área pecuaria, a mejorar la comida para los animales. En la agricultura también, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ha colaborado en la creación de algunos insecticidas. Insecticidas significa que matan insectos o plagas, pero de manera más biológica. ¿Qué quiere decir? Que se utilizan
bacterias o venenos obtenidos de plantas y no se utiliza todo ese tipo de insecticida químico que a la larga pues es perjudicial para la salud. Entonces, el utilizar insecticidas de origen biológico va a garantizar que los cultivos pues sean adecuados, que se desarrollen de buena forma y que el producto sea adecuado para el consumo humano. En el medio ambiente también, ¿verdad? ¿Por qué? Porque trata de comprender todo lo que sucede en el medio que nos rodea, ¿sí? Por ejemplo, entender, ¿verdad?, por qué se está dando el cambio climático, tratar de recuperar recursos que están siendo perdidos por la contaminación que el mismo ser humano ha provocado. En fin, todo esto pues también nos va a servir para poder comprender, ¿verdad?, el medio ambiente, las bases de la biología. En investigación también nos permite investigar en varias ramas, dependiendo que sea lo que a usted le interese, ¿verdad? Recuérdense que acabamos de ver las ramas. A mí siempre me ha gustado estudiar a la célula. Entonces, a partir de la citología, pues yo puedo investigar, ¿verdad? Y quizás en un futuro encontrar la cura para alguna enfermedad. Recuérdense que todos los medicamentos llegan a las células y ahí en las células es donde se van a procesar para que ya sea eliminen o mantengan alguna enfermedad. Por eso es importante la investigación y puede investigarse en cualquier área, ¿verdad? O rama de la biología. La biotecnología también colabora con el manejo y perfeccionamiento de técnicas que van a permitir obtener nuevos productos. Es decir, que yo voy a hacer experimentos, pero experimentos que sean viables, que sean compatibles con el medio. Y eso va a permitir, pues, que yo pueda ser partícipe del mejoramiento de distintas, por ejemplo, en el caso de, volviendo a la agricultura, de las semillas. En la actualidad, yo no sé si ustedes se han dado cuenta que, pues, han modificado las semillas. Los frutos de algunos árboles, pues, vienen mejor, vienen más grandes. El maíz, ¿verdad? Se ha modificado genéticamente también, ¿verdad? Para obtener cosechas que sean de calidad. También en el caso de la genética, nos va a permitir comprender cómo es que está organizado genéticamente o en cuanto a la información hereditaria que tiene cada uno de los seres vivos, ¿verdad? Según su especie. Y acá tenemos a las distintas ramas, perdón, áreas de aplicación de la biología. Al menos las más importantes y las más representativas. Quisiera saber si tienen alguna duda. No, señor. ¿Está todo claro? Sí, Sí, señor. señor. Muy bien. Si está todo claro, entonces